Neuma Multimedia presenta Preparación para Pascua de C.S. Lewis. Una serie de devocionales que llenarán tu vida. Sobre las filosofías de la muerte. La voluntad de Dios está determinada por su sabiduría, clarividente siempre, y por su bondad, que se adhiere sin excepción a lo intrínsecamente bueno. Al decir que Dios manda las cosas solo porque son buenas, debemos añadir que una de las cosas intrínsecamente buenas es el deber de las criaturas racionales de someterse libre y obedientemente a su Creador. El contenido de la obediencia, lo que se nos manda hacer, será siempre algo intrínsecamente bueno, algo que deberíamos hacer aún en el imposible supuesto de que Dios no lo hubiera mandado. Pero no solo el contenido de la obediencia, sino el mero hecho de obedecer es también intrínsecamente bueno, pues al hacerlo, la criatura racional representa de forma consciente su rol central, trastoca el acto responsable de la caída, retrocede siguiendo la huella dejada por Adán y vuelve al principio. Estamos de acuerdo con Aristóteles en que lo intrínsecamente bueno no tiene por qué ser desagradable y que cuanto mejor sea el hombre, tanto más le gustará hacerlo. Pero coincidimos con Kant en la medida en que afirmamos la existencia de un acto bueno, la renuncia de sí, que no puede ser querido enardecidamente por las criaturas caídas a menos que sea desagradable. Añadamos que este acto bueno incluye otra bondad, que la cancelación definitiva de la caída de Adán, la navegación a popa a toda máquina para desandar en el largo viaje desde el paraíso y desatar el antiguo y apretado nudo, tendrá lugar cuando la criatura, sin deseo alguno de prestar su colaboración, despojada completamente de la misma voluntad de obediencia, abrace algo contrario a su naturaleza y haga aquello para lo que solo hay un motivo posible. Un acto así puede ser descrito como prueba del regreso de la criatura a Dios. Por eso decían nuestros padres que las desgracias nos eran enviadas para ponernos a prueba. Un ejemplo familiar es la prueba de Abraham, cuando le fue ordenado sacrificar a Isaac. De momento no me interesa la historicidad ni la moralidad del relato, sino plantear una pregunta obvia. ¿Por qué esa tortura innecesaria si Dios es omnisciente y sabe lo que haría Abraham sin necesidad de experimentar algo? ¿O sin necesidad de experimento alguno? Mas, como señala Agustín, sea cual fuera el conocimiento de Dios, Abraham no sabía en modo alguno que su obediencia podría soportar una orden así hasta que se lo enseñó el mismo hecho. Y no se puede decir que hubiera elegido la obediencia que él mismo no sabía que elegiría. La realidad de la obediencia de Abraham fue el hecho mismo, y lo que Dios sabía por su conocimiento anticipado de que Abraham obedecería, se circunscribía a la obediencia efectiva de Abraham en aquel momento sobre la cumbre de la montaña. Decir que Dios no necesitaba haber hecho el experimento significa tanto como afirmar que lo que Dios sabe precisamente porque Él lo sabe no tiene necesidad de suceder. Aun cuando el dolor destruye a veces la falta de autosuficiencia de la criatura, en la prueba suprema o sacrificio le enseña lo que debería ser su verdadera autosuficiencia, a saber, aquella fortaleza que, aunque otorgada por el cielo, se puede considerar propia. Quien la posee obra, incluso sin motivos y apoyos naturales, con la fuerza que Dios le confiere a través de su voluntad sumisa, solo con ella. La voluntad humana es auténticamente creativa y realmente muestra cuándo pertenece por completo a Dios. Este es uno de los múltiples sentidos en el que encuentra su alma quien la pierde. En las demás ocasiones, la voluntad se nutre de la naturaleza, es decir, de las demás realidades creadas que no son el yo, como los deseos,
con que se nos equipe el organismo físico o la herencia. Cuando obramos por propia iniciativa, es decir, por la acción de Dios en nosotros, somos colaboradores e instrumentos vivos de la creación. De ahí que esas acciones deshagan con sortilegios de poder separador el maleficio destructor echado por Adán a su especie. Por eso, si el suicidio es la expresión típica del espíritu estoico y la batalla la mejor manifestación del ánimo guerrero, la realización y perfección suprema del cristianismo sigue siendo el martirio. Esta acción grandiosa fue iniciada para nosotros, se hizo por nosotros, se nos puso como ejemplo para que la imitemos y ha sido comunicada misteriosamente a todos los creyentes por Cristo en el Calvario. En el martirio, la aceptación de la muerte llega a límites inimaginables e incluso lo supera. Quien los sufre se halla desasistido de todo apoyo natural y sin la presencia del Padre, a quien se ofrece el sacrificio. El mártir no vacila en entregarse a Dios, aunque Dios le abandone.